Bueno, eh, bienvenidos a la clase del día de hoy. Yo soy el profesor Walter Spencer Viveros, docente de química de la institución educativa Álvaro Echeverry Perea. Esta clase la estamos desarrollando con el objetivo de aprender en casa en compañía con el IDET Bogotá. La clase de hoy la hemos denominado equivalentes gramos. El plan de clase que tenemos para el día de hoy está pues en la presentación, una actividad de inicio donde presentaremos la introducción a este tema y las diferentes competencias que se deben desarrollar a través del mismo. Luego vamos a dar el marco teórico relacionado con el desarrollo de la temática que tenemos para el día de hoy, donde estaríamos abordando la forma como se debe calcular los equivalentes gramos para las sustancias cuando son ácidas, básicas o están en forma de sales. Y por último, estaríamos dando una fase de cierre donde dejaríamos un cuestionario para que nuestros estudiantes lo desarrollen afianzando los conocimientos que se están exponiendo en esta actividad. De la misma manera, se hará luego una retroalimentación de la misma. Dando continuidad a lo planteado, entonces se establece dentro de la introducción que esta clase se comparte, en esta clase se comparte lo relacionado con la determinación de los equivalentes gramos de las sustancias cuando son ácidos, bases o sales. Y las competencias científicas que intentamos desarrollar aquí, que vamos a dejarle inquietud, están en el orden de la resolución de problemas, la modelación, en el desarrollo de los aspectos conceptual, actitudinal y procedimental. Los materiales que vamos a requerir de primera mano, pues serán la tabla periódica, el cuaderno, lápiz, caja lápiz, calculadora y borrador. Ingresando al desarrollo de la actividad, entonces podemos establecer que para calcular los equivalentes gramos de una base, debemos recordar que las bases tienen como grupo funcional el hidroxilo o el OH-. Decir que este grupo funcional, recordando que es un grupo funcional, que es un átomo o grupo de átomos que le confieren a un determinado número de sustancias ciertas propiedades y características que los hacen comunes. ¿Sí? Y en este caso lo común es que son bases. Para determinar los equivalentes gramos entonces de una base, se procede con este modelo matemático o este algoritmo. Peso molecular de la base dividido por el número de hidroxilos. Aquí describimos qué significa cada una de esas simbologías que estamos representando en el algoritmo. EQ, G, significa equivalentes gramos. PM, que también se puede representar con la M mayúscula, significa peso molecular. Y número de hidroxilos u OHs, también llamado oxidrilo, significa la cantidad de hidroxilos que estamos acá ubicando en la fórmula. En el ejemplo, para realizar este cálculo, se expone lo siguiente: determine los equivalentes gramos para hidróxido de sodio. Entonces se procede a determinar el peso molecular de la molécula de la siguiente manera: peso molecular del hidróxido de sodio. Entonces, para ello, desglosamos la molécula en los átomos que la constituyen: sodio, hidrógeno y oxígeno. Ahora, miramos el subíndice, que es el número que está debajo de cada símbolo. Este me indica la cantidad de cada átomo en la fórmula y ese lo ubicamos aquí. Es decir, cuando no hay ningún número, asumimos que es 1. Entonces, para el sodio, como no hay ningún número, entonces es 1. Entonces, lo multiplicamos por el peso atómico. El peso atómico, ¿dónde lo determinamos? ¿Dónde lo hallamos? El peso atómico lo hallamos en la tabla periódica.
en la tabla periódica. Para el sodio es 23. Entonces sería 1 por 23 y lo expresamos en gramos o en gramos mol. Aquí lo vamos a expresar en gramos. Entonces 1 por 23 gramos sería igual a 23 gramos. Ahora vamos con el hidrógeno. No hay ningún número como subíndice, entonces asumimos que es 1 y el peso atómico sería 1 gramo. Entonces 1 por 1 gramo sería 1 gramo. El oxígeno tampoco tiene ningún número, entonces sería 1 por 16, que es el peso atómico, entonces tendríamos 1 por 16 gramos, sería 16 gramos. Al sumar 23 más 1, 24, más 16, 40. 40 gramos. Entonces, para hallar los equivalentes gramos del hidróxido de sodio, realizamos lo siguiente. El peso molecular que dio 40 dividido por la cantidad de OH o hidroxilos, que en esta fórmula es 1, un hidroxilo. Entonces, 40 dividido 1 me daría 40. Entonces, los equivalentes gramos del hidróxido de sodio corresponden a 40. En ese mismo orden de ideas, calculamos los equivalentes gramos para el ácido. Entonces, el ácido tiene como grupo funcional el hidrógeno o el H+. El peso molecular del ácido sobre el número de hidrógenos nos daría los equivalentes gramos, según el modelo matemático o el algoritmo que se expresa aquí. Entonces nos dice el ejemplo, determine los equivalentes gramos para el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, peso molecular del ácido sulfúrico, entonces sería igual a azufre, desglosando la molécula, hidrógeno y oxígeno. Entonces vamos y observamos que el azufre no tiene ningún número como subíndice, entonces asumimos que es 1, lo multiplicamos por su peso atómico que es 32, entonces 1 por 32 gramos sería 32. Ahora para el hidrógeno sería 2 hidrógenos por 1 gramo, que es el peso atómico, serían 2 gramos. Para el oxígeno tenemos 4 como subíndice, entonces para el oxígeno 4, entonces lo multiplicamos por su peso atómico que es 16, entonces me daría 4 por 16, 64. Al sumar 32 más 2, 34, más 64, 98 gramos, ese es el peso molecular de la molécula de ácido sulfúrico. Ahora lo ubico en el algoritmo o modelo, entonces sería peso molecular del ácido 98 y la cantidad de hidrógenos que hay en la fórmula que me están ubicando para que determine los equivalentes gramos de acuerdo a la cantidad de hidrógenos, sería 98 por esos 2 hidrógenos que tiene la molécula. Al dividirlo, entonces me daría 49. Esos son los equivalentes gramos del ácido sulfúrico como respuesta. Y para el cálculo de los equivalentes gramos de una sal, entonces se procede. Equivalentes gramos de la sal sería igual al peso molecular de la sal por la valencia del metal. En el ejemplo me establecen que determine los equivalentes gramos para el cloruro de calcio, para la sal de cloruro de calcio. Entonces, peso molecular del cloruro de calcio, desglosamos la fórmula, calcio y cloro. ¿Cuántos calcios hay en la fórmula? No hay ningún número como subíndice, entonces es 1. Entonces 1 por el peso atómico del calcio, que es 40, entonces sería 1 por 40 gramos, 40. Cloro, hay 2 en la fórmula, entonces 2 por el peso atómico, que es 35.4, entonces sería 70.8 gramos. 70.8 gramos, le sumamos 40, me da 110.8 gramos, ese es el peso molecular del cloruro de calcio. Ahora lo dividimos por la valencia del metal. ¿Cómo determino yo la valencia del metal en este caso particular? El metal es el elemento calcio que regularmente nosotros lo ubicamos de primero en la escritura. ¿Y cómo yo sé cuál es su valencia? Por la ley de Aspa, el número que se ubica como subíndice de la otra parte, del otro componente de la molécula, en este caso del cloro, que es el 2 para esta situación, ese por ley de Aspa sería la valencia del calcio. Y el 1 que está aquí, que no se escribe, del calcio sería la valencia del cloro, pero ese no lo necesitamos. Necesitamos es el del metal que se escribe de primero. Por consiguiente, aquí sería 2. 2, mírelo, evidentemente 2. Entonces, 110.8 dividido 2 me da 55.4 y eso corresponde a los equivalentes gramos del cloruro de calcio. Para terminar en la fase de cierre, entonces vamos a dejar este cuestionario. Vamos a
proponer que determinen para cada uno de los casos los equivalentes gramos del nitrato de bario, una sal, del ácido fosfórico, un ácido, del hidróxido de potasio, una base, del hidróxido ferroso, una base, y del ácido clorhídrico, un ácido. Bueno, no siendo más por el día de hoy, espero haber dejado muchas inquietudes, muchas ganas de buscar, de cuestionar y de seguir aprendiendo en este maravilloso mundo de la química. Nos vemos y hasta una próxima oportunidad.